Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Hoy de invitada tenemos a Valentina Caranian. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, muy bien. Qué bueno. Ella se fue en nuestro programa Intercambio Escolar, el programa de Ayusa, y se fue en agosto del año pasado, volviste en enero de este año. Vale, cuéntame, empecemos desde el principio. ¿Por qué te quisiste ir en un programa de intercambio escolar? Bueno, yo siempre me ha interesado como aprender un nuevo idioma y siempre me ha interesado como conocer gente nueva, nuevas culturas y nada, como salir de la rutina, todo eso. Y nada, estuve investigando y me di cuenta que este programa era muy bacán porque te iba con una familia, te elegían una buena familia, como que te aseguraban eso. Y lo encontré muy bacán porque igual me daba un poco de miedo como irme como sola y todo eso. Pero eso que me aseguraran de que me iban a encontrar una familia que al final como que haga match conmigo, sí, eso me tranquilizaba demasiado y así fue. Súper. Oye, y cuéntame un poquito durante el proceso, ¿cuándo te llegó tu familia? A mí me llegó una semana antes de irme. Imagínate, que generalmente siempre les decimos a los estudiantes, no importa cuándo llegue la familia, pero que sea el match correcto. Eso es. Y fue el correcto, ¿no? Sí, o sea, estoy demasiado agradecida por la familia que me tocó. Al final fue 100%, si me hubiese tocado una mala familia no hubiese sido nada que ver como lo que fue mi experiencia. Cuéntame, cuando te llegó la familia, ¿te comunicaste al tiro con ellos? ¿Cómo fue el proceso? Sí, mira, yo estaba esquiando, porque de hecho fue como, no sé si voy a alcanzar, como no sé qué voy a hacer, no sé cuándo me voy ni nada. Y de repente llama a mi papá y me dice como, llegó un mail, te llegó la familia. ¿Y tú, Y yo como, no, y me dicen como te vas la próxima semana. Y yo como, ¿a dónde? Como en verdad estaba... A Santiago. Sí. Y ahí mi mamá como, no, te consiguieron familia, no sé qué. Y ahí como que estaba así, no pude seguir esquiando. Me fui como a sentar y ahí investigué todo, vi las fotos y yo no entendía nada. Como... Y ahí llegué a mi casa, le escribí un mail como para comunicarme con ellos. Ahí me escribieron por WhatsApp, crearon un grupo de WhatsApp al tiro y eso. Y ahí, desde ahí que seguimos en contacto. Y cuéntame cómo era tu familia. ¿Tenías hermanos? ¿Era solo papá, mamá? Cuéntame. Yo tenía, bueno, papá, mamá y tenía una hermana chica de 3 años. ¿Ya? Y además había otra estudiante de intercambio. Un double placement tuviste. Sí, de Alemania, que ahora es mi hermana. Mejor amiga. Sí, mi mejor amiga. Y cuéntame cómo fue la llegada. Estabas súper nerviosa. O sea, ¿qué sensación te dio cuando los viste en el aeropuerto? O sea, yo primero que nada, como no lo había asumido, tuve una semana para asumirlo y cuando llegué allá, como que ellos me recibieron muy bien, pero yo como que igual estaba como que... En shock aún. Sí, yo no entendía cómo hace una semana estaba planeando cosas para ese fin de semana y ya estaba en Estados Unidos como empezando una experiencia súper loca igual. Pero nada, o sea, al tiro me recibieron muy bien, al tiro me cayeron muy bien, como que hubo una conexión al tiro, igual que con mi hermana de Alemania, así, fue todo muy lindo desde un principio. Y obvio la primera semana igual estaba nerviosa, estaba como, no entendía nada, pero de ahí se fue dando todo y perfecto, o sea. Y cuéntame sobre el colegio. Cuando llegas el primer día al colegio, tomas ramos, ¿cómo fue tu inmersión? Yo, bueno, había hablado con mi mamá y ella me preguntó si quería hacer algún deporte o algo y yo le conté que quería jugar hockey. Entonces ella se contactó con la entrenadora del colegio al que yo iba a ir. Entonces yo antes de entrar al colegio, yo fui a entrenar. Como la semana que llegué, Ya. fui a entrenar y ahí, bueno, conocí a todas las del equipo. Y ese mismo día fui como al open house y ahí como conocí a mis profesores y ahí me inscribí en los ramos. Buenísimo. ¿Qué ramos tomaste? Yo tomé historia de Virginia y Estados Unidos, tomé arte como pintura, tomé fashion career como la introducción y tomé inglés. Súper. De Y cuéntame, ¿cómo es la diferencia entre la educación en Estados Unidos versus en Chile? Porque en Chile es todo obligatorio, tienen como 8 ramos. ¿Cómo te sentiste? Bueno, yo igual tenía ramos relativamente fáciles, pero igual lo encontré fácil y además como que es menos presión. Como acá en Chile tenéis la presión de como la PAES y todo eso, y ahí al final era pasarlo bien, y si tenía algo difícil, que igual era relativamente fácil, nada, estudiaba ahí un poco, pero en verdad era como que estaba viviendo la experiencia y todo era nuevo, todo era...
así que en verdad fácil y entretenido. ¿Y hiciste amigos rápidamente porque estuviste en hockey o te hiciste amigos también en clases? O sea, claro, al principio como que me abrí harto porque estaba con mis amigas de hockey, que las conocí el primer día, fueron lo máximo desde el primer día. Y de ahí en clases no me tocó con ni una de ellas, entonces no conocía a nadie, tampoco me tocó con mi hermana. Así que ahí fui conociendo gente, como en clase. ¿Y la gente se acercaba o tú en el fondo les conversabas? ¿Cómo era la interacción? Me pasó igual diferente en distintas clases porque habían clases que eran más como hacíamos cosas en grupo. Claro. Entonces ahí los iba conociendo, les iba conversando, a gente le interesaba como, tú estás de intercambio, como de dónde eres, como que igual se me acercaban a veces, pero generalmente era como la típica conversación como, oye, me prestáis un lápiz, y ahí empecé a conversar y Súper. Oye, y cuéntame un poco más sobre tu vida en familia. Por ejemplo, muchos estudiantes quieren ir al programa, pero tienen miedo que cómo va a ser la familia, qué actividades van a hacer, porque en realidad es bien distinta la dinámica que hay acá en Chile. Cuéntame cómo era un día tuyo o un fin de semana habitual. Por lo general, bueno, cuando yo estaba entrenando, en verdad nos llevamos tan bien, ellos me iban a ver, me iban a buscar a los partidos, o sea, como me acompañaban a los partidos, todo, pero nada, un día así normal, sin partido, por lo general nos despertábamos, desayunábamos juntos. ¿Ya qué hora te despertabas? Como tipo 9, en verdad, muy temprano como en comparación acá. Y nada, desayunábamos todos juntos. Después, por lo general, mi mamá lleva a mi hermana chica como una plaza a jugar. ¿Ya? Y a veces la acompañábamos, a veces no, depende como el mood del fin de semana. Y después almorzábamos por lo general también todos juntos y después o hacíamos alguna actividad o simplemente estar en la casa. Y bueno, todos los viernes teníamos como la noche como de familia. ¿Ya? Y decidíamos si veíamos una película, jugábamos un juego de mesa. Y en verdad era una dinámica como súper familiar y súper bonita. Y cuéntame, ¿por qué aconsejarías a los estudiantes el double placement? Porque hay muchos que cuando llenan la aplicación ponen no. Y yo siempre les digo, mi hija tuvo un double placement también con estudiantes de Corea. Entonces, en el fondo, como que yo siento que en este programa debes tener como una apertura de mente, como para también querer compartir con un estudiante de otro país. ¿Por qué lo aconsejarías tú? O sea, yo la verdad también había puesto que no, pero... ¿Te convencí? pero nada, o sea, en verdad, tú llegáis para allá y estáis solo, y aunque tengáis la media familia, igual tení como estás... No es un par. Eso, como que estáis acompañado de alguien que está viviendo tu misma situación. Entonces al final, recomendadísimo porque uno te así mejor amiga, hermana de alguien de otro país, o sea, como... Puedes ir a Europa, ¿verdad? Sí. Ella puede venir a Chile también. Y eso, y además está ahí como tenía alguien, a pesar de que tú podís tener tus propios amigos y todo, o sea, yo tenía mis propias amigas por hockey, pero también tenía un par de amigas en común con ella y salíamos todas juntas. Entonces al final es como te ha sido una hermana que queda para toda la vida y que además se acompañan en todo, o sea, van juntas al colegio, porque a mí me pasaba que igual decía, como igual quiero como hacer la experiencia sola, como para conseguirme amigas sola, como todo ese tipo de cosas. Pero al final igual seguís siendo muy independiente, ¿eh? Como que seguís teniendo tu vida independiente, pero con una hermana así que llegáis a la casa y conversáis de qué hiciste en el día. Y en verdad es muy bacán porque se entienden mucho como el uno al otro. Están viviendo la misma experiencia. ¿Y tenían intereses en común o no mucho? No mucho, o sea, a las dos nos gustaba el deporte. ¿Ya? Pero, o sea, como más que eso, en verdad no teníamos cosas como no en común, pero es que pero tampoco calzábamos en muchas cosas. Pero igual nos llevábamos demasiado bien, o sea, conversábamos todo el día, llegábamos a la casa y nos poníamos a conversar, como que era... ¿Cómo mejoró tu nivel de inglés durante el programa? Porque tú no tenías buen nivel de inglés, o sea, te manejabas. Sí. ¿Cuánto crees que avanzaste? ¿Cómo hoy día puedes tener una conversación fluida? ¿Cómo es? Yo creo que al final fue haber jugado hockey. Porque yo, por ejemplo, la semana que llegué fue como yo no entiendo nada, o sea, porque yo en verdad por lo general entendía todo, pero no Hablas lo muy hablaba rápido. bien. Sí, pero yo, de hecho, el día que entendí a mi profesora como explicar una clase, ahí dije, ya, yo soy bilingüe, o sea, porque al final escuchar todo el día como instrucciones en inglés, estar hablando todo el día con tus compañeras en inglés. Yo me fui de viaje con mis compañeras de hockey, al final 24/7 hablando con ellas. Como que se te va saliendo solo, te van ayudando
y todo, y al final ya es fluido. O sea, yo ahora converso con ellas todo el rato por FaceTime y todo eso. Porque O sea, al ¿tú final, crees que tuviste un avance gigante? gigante. Porque a mí me pasaba que la pronunciación y como el hablar me costaba más. Pero ya ahora es lo de menos. Nativo, Sí. básicamente. Oye, ¿y cómo fue reintegrarte? Porque en el fondo tú te fuiste en agosto, volviste en enero, entonces igual tuviste un tiempo como para antes del colegio. Pero ¿cómo ha sido esta reinserción en marzo? Porque obviamente son culturas diferentes, materias diferentes, profesores diferentes, porque los profesores en Estados Unidos son mucho más cercanos. Entonces, ¿cómo ha sido esta adaptación? O sea, igual ha sido como complicada por el sentido de que en Estados Unidos era tan fácil que como que igual me acostumbré un poco a eso y obviamente extraño demasiado allá como la familia, la dinámica y que al final allá estaba fuera de mi rutina. Pero no, igual no ha sido tan complicado como en el sentido de como de amigos y todo eso. Pero sí es difícil como haber vivido como una vida tan como loca, como tan fuera de lo común, que igual obvio que cuesta. Ya, Como... claro, porque aparte que en el fondo tú viviste esta experiencia, pero tus compañeros no. Entonces finalmente tú lograste un nivel de madurez mayor a ellos, porque obviamente tuviste esta oportunidad. Entonces, claramente te va a tomar un poco de tiempo. Y cuéntame, ¿te amplió tus horizontes en cuanto a qué quieres estudiar, oportunidades nuevas? Sí, o sea, me amplió harto y además, bueno, por un lado me confunde un poco porque yo así estoy tratando de irme de vuelta para allá, porque en verdad la mejor experiencia de mi vida fue el juego de hockey en Estados Unidos. Así que me encantaría poder hacerlo en la universidad y he estado investigando, buscando cómo puedo conseguir una beca desde acá y todo eso, pero yo creo que lo más probable es que estoy apuntando a irme para allá. Súper, Sí. súper. Es súper, yo te diría que si haces un buen proceso, bueno, mi hija lo hizo y consigues buenas becas. O sea, de hecho conozco una chica que tiene una beca de hockey, así que después te puedo dar los datos. Pero creo que se abren mucho las posibilidades, también puedes combinar carreras. Entonces, finalmente, oye, ¿y cómo es la relación con tu familia americana ahora? ¿Hablan todas las semanas? O sea, bueno, con mi papá, por ejemplo, nos mandamos reels en Instagram todo el rato. Como que nos tenemos en contacto ahí, no sé, los dos tenemos como la misma pasión por las zapatillas, y nos mandamos reels de zapatillas todo el rato. Y no sé, de vez en cuando igual hablamos por llamada o me mandan videos de Macy, que es mi hermana chica. Como que seguimos muy en contacto. Ay, pobrecita, lo haber pasado tan mal cuando te viniste, porque estaba muy encariñada, esos niños como chicos. Oye, lo que más importante, ¿en qué parte de Estados Unidos estuviste? Yo estaba en Virginia. ¿Ya? En Suffolk, como cerca de Virginia Beach, como, sí. Súper. Más central. Y tenías como, igual muchas veces me preguntan ya, ¿cómo me voy al colegio? ¿Tú te iban a dejar o tomabas el school bus? ¿Cómo funcionaba? Yo tomaba el bus, sí. A veces no, como porque me llevaba mi mamá o algo así, pero por lo general el bus no es lo mejor de la experiencia porque por lo menos a mí me tocó como la primera parada, entonces tenía que pasar ya. toda la mañana en el bus. Pero al final igual también te hacía amigo Amigo. ahí. De hecho, yo me hice una de mis más amigas, me la hice en el bus. Y muy gringo, igual que en las Sí, películas. sí, pero lo pintan bonito en las películas porque no es cómodo. Pero sí, igual yo los primeros 3 meses no lo tomaba de vuelta a la casa porque tenía entrenamiento y ahí me iban a buscar mis papás. Pero después siempre de vuelta y... ¿Qué es lo que más, qué crees tú, cuáles son las mayores diferencias culturales entre Chile y Estados Unidos con respecto a la gente de tu edad, a la educación? ¿Qué es lo que ves marcadamente diferente? ¿La comida? No sé. Yo creo que la comida y esas cosas son muy parecidos, como que no hay una gran diferencia, pero sí encuentro que la gente es muy distinta, porque, no sé, ejemplo, son muy como de aparentar, o sea, obviamente como te demuestran cariño y todo, pero al final es mucho como, no sé, quieren salir y hay que planificarlo así demasiado, como que es más como... En Chile, por ejemplo, uno disfruta el momento, como que te juntáis con tus amigos, da lo mismo si vaya a ir a una casa, si vaya a ir a un restaurante, si vaya a ir... Como que al final en Chile es más como fluido y allá es muy como cuadrado, muy... Sí, estructurado. Eso, sí. Si te invitan a comer, por ejemplo, te invitan a comer 2 semanas antes y como que
Pero sí, carrete no hay, ¿o no? No, nada. 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 Eso es lo que siempre les digo, que en el fondo... ¿Y cómo lo hacías con el día a día? ¿Hacías tu cama? ¿Tenías alguna responsabilidad en la casa? Por lo general, bueno, en la mañana hacía mi cama, si la estiraba o la hacía, bajaba a tomar desayuno y después me iba al colegio. Bueno, después entrenaba, volvía a la casa y comíamos todos juntos, ayudábamos a veces como a hacer la comida. Al final era tan como, la dinámica familiar era tan como libre, por decir así, que como que nuestra mamá no, nos podía decir como ayúdenme, como... No, ayúdame. Sí, como al final no era como eso de que no sabéis si ayudar o no, como porque no sabéis si piensan que eres floja o que... Pero al final era tan, como desde un principio fue tan como libre, que era como que nos decía como ya, como me hará de hacerlo, como hágalo ustedes. Y por lo general, como algunos sábados nos juntábamos, o sea, ella se llevaba a mi hermana ¿Ya? como a un patio o algo así, o como a un plan más largo, y con mi papá nos quedábamos como haciendo como el orden de la casa. Ya. Como tampoco ellos nos pedían que hiciéramos el orden de la casa, pero por lo menos de nuestra pieza. Como no sé, Tener ordenada, aspirar, aspirar. ¿Y la ropa? la ropa cada uno se lavaba, Ya. o sea, yo por lo general me coordinaba con mi hermana como ya la Para habíamos meter todo junta. juntas. Sí, pero también habían veces que era como, no sé, tengo que lavar sí o sí mi uniforme para mañana y lo metía sola y da lo mismo. Muchos estudiantes me preguntan a papás que cómo es el tema de la comida. Si en el fondo, típico, te dan todas las comidas. Yo siempre les digo, pueden sacar lo que quieran, no hay restricción. Ahora, si quieres algo especial porque, no sé, quieres más vegetales o frutas. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, igual siento que depende mucho de las familias, depende de qué come cada familia, pero por lo menos a mí me pasó que ellos siempre nos preguntaron, o sea, los domingos hacían la compra y nos preguntaban como ya, como qué quieren esta semana, como quieren algo distinto que no haya comprado la semana pasada o algo así. Y eso, ahí le pedíamos, o a veces íbamos todos al supermercado y no sé, yo una vez les hice empanadas, por ejemplo, y yo iba a comprar las cosas porque al final era como que pero ellos así como no, como es parte de la comida, como... No te dejan pagar nada. No, porque era como parte, como que ellos se sentían muy como que estaban a cargo de alimentarme. Entonces, pero nada, siempre fue muy así. ¿Y ellos habían alojado estudiantes de intercambio antes? Ellos habían tratado, pero como hace mucho tiempo, hace 7 años puede Ya. ser, pero como que no les resultó mucho porque, bueno, vivían solos, trabajaban todo el día. ¿Y en qué trabajaban? Mi mamá era profesora ¿Ya? y también además era entrenadora de hockey. Ay, qué bueno. Y ahora trabaja como online desde ¿Ya? la casa, siendo profesora y también siendo como, hace como algo como de medicina, como, pero todo desde la casa, Ya. para tener como un horario para poder cuidar a Macy. Y mi papá también era entrenador de hockey, ya no, y es ingeniero nuclear ¿Ya? y trabaja como en la marina de... Claro, de ahí pero de por eso Norfolk. fue como el match, porque finalmente eran súper apasionados por el hockey. A mí me pasó lo mismo, pero hockey sobre hielo. Pero claro, era como la pasión por el hockey, porque ambos fueron profesores. Sí, o sea, ellos me iban a ver siempre, les encantaba, onda. A veces yo como ya este partido en verdad no va a ser bueno, no tienen por qué ir, como en verdad no tienen por qué, y ellos no, si nos encanta verte jugar, y como siempre fue así, fueron mis mayores fans, así, demasiado... ¿Qué les dirías a la gente que en el fondo tiene como dudas para tomar el programa? O sea, en el fondo, obviamente siempre están las inseguridades y como las aprensiones de los papás. Pero a los estudiantes en sí, que den el paso, ¿qué les aconsejarías? Yo les aconsejo que lo hagan, porque al final es una experiencia que no la voy a poder vivir de nuevo, es una experiencia de una vez en la vida que en verdad la vas a disfrutar demasiado. Y además piensa que son 6 meses que se pasan, o sea, Volando. yo me hubiese quedado feliz, porque en verdad iba ya en el 4.º mes y era como, ¿cómo que no llevo un mes? Como, en verdad se me pasó muy, muy rápido. Y bueno, mi pensamiento también la primera semana que me costó un poco adaptarme era, al final son 6 meses, como que ya en el próximo año ya voy a estar como de nuevo con mis papás y después se te pasa, o sea, después a la semana ya voy a estar como, ¿quiénes son mis papás? Como, o sea, ¿Y extrañaste a tus papás? ¿O en el fondo era todo? Porque ponte tú, yo cuando mi hija se fue, con suerte hablaba una vez cada 15 días, porque estaba siempre ocupada.
Sí, yo, bueno, trataba de hablar poco igual con ellos, pero tampoco fue una cosa como que nunca los extrañé mucho, en verdad, porque sabía que quería disfrutar la gente Claro. allá, porque sabía que los iba a extrañar a ellos, porque al final no sé cuándo los voy a volver a ver. Obvio que los voy a volver a ver, pero como que no sé cuándo. En cambio, mis papás sabía que los iba a volver a ver en febrero, como que Sí, no... claro. Entonces, y tampoco hablábamos tanto, pero de repente los ponía al día y todo eso, pero yo no, como de ¿Y extrañar, durante no. la experiencia estuviste conectada con tus amigas en Chile o como que no mucho? No mucho, pero igual, o sea, yo no hablaba tanto como con ellas, pero yo tenía un blog Ah, como ok. para como mandarle videos a ellas, como diciéndoles de mi día o de que, como contándoles cosas que me Ya. pasaban. Pero eso, como y de vez en cuando hablaba con mi mejor amiga, así como una vez a la semana, o si pasaba algo importante, no sé. Claro, no, en general nosotros los problemas que más tenemos son los estudiantes que en el fondo quieren estar allá y quieren estar acá, entonces finalmente están conectados mucho a internet y no disfrutan de la experiencia porque en el fondo no quieren perderse de nada. Entonces yo creo que tú lo hiciste súper bien en el sentido que lo que pensaste, onda, esto es una sola vez en la vida, lo quiero aprovechar full, así que en el fondo súper bien. Así que... Oye, y cuéntame alguna anécdota, algo así, algo que te haya pasado, no sé. O sea, en verdad nunca me pasó algo así como que diga y como, o como la mega anécdota, pero al final encuentro que como cada cosa, como cada partido de hockey y todo eso, bueno, y además ganamos estatales, que es un, Sí, sí, me acuerdo. sí, es así súper importante. Además fue primera vez en la historia del colegio. Mi entrenadora llevaba 15 años entrenando en ese Y colegio. nunca habían ganado. Nunca habían ganado, es primera vez que ganan. Entonces fue una experiencia así, onda, yo estaba más emocionada que la mitad del equipo, onda, yo llorando en el partido. La entrenadora nos decía, íbamos ganando y nos decía como últimos 10 minutos de la temporada. Yo así llorando, era mi primera vez que jugaba con ellas y fue así demasiado emocionante. Después el lunes llegamos al colegio y nos tenían así como un caminito de todo el colegio, que mi colegio era enorme, todo el colegio como aplaudiéndonos y nosotras pasamos por al medio, nos tenían un desayuno, ¿no? En verdad fue la media experiencia, fue demasiado emocionante y fue como bacán, como que justo el año que fui... Te pasaran tantas cosas sí. a la vez, porque en el fondo, es lo que tú dices, o sea, no ganaban hace 15 años, en el fondo. O sea, muy bonito recuerdo para ti. Sí. Y cuando te viniste, ¿fue muy duro? La verdad es que sí, porque al final como que no me quería ir, además mi hermana se quedó, Por un año. sí, extendió un año, entonces al final era como que no me quería ir porque no quería volver al colegio acá, no quería como volver de nuevo a la rutina y lo estaba pasando muy bien allá, pero nada, o sea, sabía que se tenía que terminar y que se iba a terminar en algún minuto y que al final puedo seguir en contacto con toda esa gente allá, pero obvio que cuesta, o sea, la primera vez que hablé como con mis papás como por videollamada estando acá, Ya te lo lloraste todo. sí, o sea, como... Y también es difícil ver cómo crece mi hermana, como que le crece el pelo, crece ella, como que al final es difícil igual, pero nada, como los recuerdo con mucho cariño y sé que los voy a volver a ver. Oye, vale, te juro que me llena de emoción tu experiencia, porque fue muy, muy, muy linda. Nosotros no habíamos tenido la oportunidad como de conversar tanto y me alegra mucho, te juro, porque en el fondo yo hago este trabajo porque siento que cambio la vida de miles de estudiantes, de personas que se abren camino y todo. Tengo estudiantes ya que están casados, que me han invitado a su matrimonio. Entonces, finalmente, te quiero agradecer por tomarte el tiempo, por contar tu experiencia y eso, y lo mejor para ti. Muchas gracias, sí.